Ayuso procesada. Javier, redacción. Sí, esto significa ahora mismo que se le imputan ya delitos de fraude fiscal y falsificación de documentos. Lo que se dice en ese auto que le coloca con un pie en el banquillo ahora mismo es que la pareja de Isabel Díaz Ayuso defraudó más de 350.000 euros. Vamos a analizar qué es lo que significa y qué implica políticamente y les vamos a desvelar esto. Este es el auto que denuncia a la UCO Patriótica, agentes de la Guardia Civil. Agentes, no es toda la Guardia Civil, no es la UCO, pero sí elementos que compran y venden favores y que compran y venden información. La denuncia está judicializada ya, se la vamos a contar enseguida. Bueno, pues por dos delitos en concreto, por delitos fiscales, también por falsedad documental, decisión que acaba de adoptar la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias. Finaliza la investigación contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. Considera que hay indicios de que pudo cometer un fraude fiscal de 351.000 euros en los ejercicios de 2020 y de 2021, también de que para ello falseó hasta 16 facturas diferentes y por lo tanto envía la causa a la Audiencia Provincial de Madrid. Propone juzgar. Si no atiende esos recursos la audiencia, Alberto González Amador se sentará en el banquillo de los acusados. Atención. Bueno, le queda todavía un recurso, Antonio, es ese recurso que puede presentar contra este auto equivalente al procesamiento que tiene que resolver la Audiencia Provincial de Madrid, pero si la audiencia avalara la actuación de la jueza Inmaculada Iglesias, como ha hecho durante toda la instrucción, Alberto González Amador tendría sí o sí que sentarse en el banquillo de los acusados, que ir a juicio, y en ese caso sí que podría llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía. De hecho, es lo que propuso su abogado Carlos Neira, un acuerdo que pasaba por aceptar los delitos, por aceptar una pena de 8 meses de cárcel, pagar una multa de 525.000 euros, pero en todo caso tendría que ratificarlo ante el Tribunal de la Audiencia de Madrid, tendría que ir a juicio. Alfonso, para que yo... Sí, le queda un paso básicamente, que es que la Audiencia de Madrid rechace su recurso frente a este auto equivalente al procesamiento y después directamente que abra juicio oral. Eso ya sería sentarle en el banquillo. Contra ese auto no podría presentar ningún tipo de recurso y lo que sí tiene todavía la posibilidad es de llegar a un acuerdo. De hecho, el correo que le mandó su abogado es que todo seguía en pie. De momento esa oferta de pacto no se ha acabado, con lo cual podría aceptar los delitos, aceptar la pena que él mismo propuso en ese famoso correo electrónico por cuya difusión está imputado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pero tendría que ir a juicio en la Audiencia de Madrid, le veríamos sentado en el banquillo y tendría que confesar sus delitos. Bueno, si los fiscales llaman a hacerse la infanta, que él efectivamente, su abogado le explicó que podía llegar a una conformidad, pero que él no sabía que esa conformidad implicaba reconocer los delitos. De hecho, le dijo que cuando se enteró por los medios de comunicación se enfadó mucho y le pidió explicaciones al propio Carlos Neira. Lo que le había pedido González Amador en concreto era que buscara la solución más rápida y menos ruidosa. Bueno, pues se ha vuelto a acabar otra vez más el sistema democrático. Coincide siempre que se acaba el sistema democrático y que vivimos en una autocracia, siempre que Ayuso recibe malas noticias, como que ahora, por ejemplo, ya se puede llamar defraudador confeso a alguien que confesó a través de su abogado, como confirmó su abogado, que lo había hablado con él, que efectivamente se habían cometido 2 delitos de fraude fiscal. No sé cómo se debe llamar a alguien que ha cometido delitos de fraude fiscal y lo reconoce si no es defraudador confeso. Respecto a este asunto que sea finalmente procesado, bueno, pues a la presidenta de la Comunidad de Madrid se le han acabado las cortinas de humo. Hemos estado durante meses hablando del fiscal general del Estado por la filtración del correo que finalmente pues, se ha demostrado cierto, según lo decía el juez, para acabar en el mismo sitio de salida y sobre todo confirmando una cosa que muchos ya advertíamos, y es que la presidenta de la Comunidad de Madrid utilizó su posición, y no solamente su posición privilegiada, sino todo lo que tenía alrededor, incluido su jefe de gabinete, para amenazar a periodistas que estaban sacando estas noticias diciendo que iba a titular sus medios de comunicación para intentar proteger a este particular. Esto ni siquiera va de que un tipo, y lo voy a decir sí claramente, que es un sinvergüenza porque se aprovechó de lo peor de la pandemia para vender mascarillas, sacar una comisión de 2 millones de euros mientras la gente estaba desesperada por acceder a las mascarillas, igual que hizo por ejemplo el hermano de Isabel Díaz Ayuso. Ese no es el asunto aquí fundamental. El asunto fundamental es que la presidenta de una comunidad autónoma salió en público, después de un consejo de su gobierno, a defender y decir que nada de eso era cierto, a pesar de que estaba claro que se habían cometido los delitos de fraude fiscal, porque cuando tú defraudas más de 120.000 euros en cada ejercicio fiscal constituye un delito, y no solamente lo hizo una vez, sino que lo hizo 2.
hemos estado un año prácticamente en el que ni siquiera le hemos escuchado la voz al novio de Isabel Díaz Ayuso. Ha declarado, por fin, cuando no tenía un viaje, cuando no tenía alguna excusa, ha declarado por fin, ni siquiera le hemos escuchado la voz. Ahora me gustará ver cómo Isabel Díaz Ayuso, bueno, se vuelve a poner de perfil, pero ya estas decisiones de decir que todo es una conspiración. Y en concreto 2 delitos fiscales y luego un tercero de falsedad documental. Este es el auto de transformación en procedimiento abreviado, que digamos que es para las piezas judiciales que no son sumarios, que tienen delitos de menos de 9 años de cárcel. Ese es el nombre técnico, pero es absolutamente equivalente al procesamiento. Finaliza la jueza la instrucción, ve que hay indicios de delito y por tanto propone ya que vaya a juicio. Tendrá que sentarse en el banquillo y responder por esos 3 delitos diferentes correspondientes a los ejercicios de 2020 y de 2021. Ese momento ha llegado y la justicia se abre paso. No había que ser derrotista, había que ser paciente. Segundo, me ha gustado mucho lo que ha dicho Alfonso Pérez Medina de que se ha hecho una infanta. Efectivamente, el señor González Amador, como la infanta o como la Blue Jasmine de Woody Allen, todo ocurría a su alrededor, pero él no sabía nada. Ahora resulta que el correo de conformidad y pidiendo un acuerdo con la Fiscalía en el que se reconocían, se confesaban 2 delitos, él no sabía absolutamente nada de eso. ¿Y por qué no lo dijo el primer día? Entonces, ¿por qué ha esperado más de un año a decir esto? Esto tiene toda la pinta de una estrategia de defensa. Y tercero, Ayuso cae en el error tan común en nuestros políticos de hacerse la víctima. Cuando uno se hace la víctima, pues recibe el apoyo de los suyos, dice que hay una cacería del Estado en su contra, cuando esto es el lento pero decidido avanzar de la justicia en España. Nadie está por encima de la justicia y mucho menos un ciudadano que decían que era privado, pero ese es precisamente el pecado original de Isabel Díaz Ayuso. El mismo día que decía que esto era una cuestión de un ciudadano privado, salió política e institucionalmente a defenderlo desde un atril de la Comunidad de Madrid y poniendo instrumentos de la Comunidad de Madrid a su servicio para defenderlo. Pues ese día ella asumió una responsabilidad por la cual ahora tiene que responder. Isabel Díaz Ayuso ponerse en las antípodas de Pedro Sánchez, queriéndose comparar o poner de víctima, y lo que estamos viendo es que emula la misma estrategia de Sánchez que critica, que es ponerse como víctima de una persecución judicial para algo que además es un procedimiento aún particular. La presidenta de la Comunidad de Madrid perdió la oportunidad cuando saltó este caso de decir que ella no opina sobre procedimientos judiciales de ciudadanos particulares, que es lo que es su pareja, no es un cargo político. Y sin embargo ha utilizado el gobierno de la Comunidad de Madrid, recursos del gobierno de la Comunidad de Madrid y la tribuna de los que representa a todos los madrileños para opinar y criticar al procedimiento judicial y a las inspectoras de Hacienda que determinaron que había 15 facturas que les parecieron falsas, y de ahí la denuncia de la falsedad documental, porque había 1,7 millones de euros con los que creen las inspectoras que se intentó aumentar ficticiamente las facturas para deducirse pues la cuota tributaria y pagar menos impuestos, porque para que el fraude fiscal sea por valor de 350.910 euros, el pelotazo de las mascarillas fue muy grande en una sola operación. Creo que fue de 2 millones de euros durante la pandemia. Es eso lo que se va a investigar en ese procedimiento judicial, que tiene todas las garantías, y que ver a la presidenta de la Comunidad de Madrid sembrar dudas sobre ese procedimiento no le distancia de Pedro Sánchez, creo que le acerca mucho más. El otro día...